Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la octava experiencia de aprendizaje, sesión 25, actividad 9, parte 1. Nuestro tema es: comprendemos la importancia de nuestros hábitos alimenticios para protegernos de la anemia. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Nuestra competencia de aprendizaje construye su identidad. Nuestro criterio va a ser: explica la importancia que tienen los hábitos de alimentación de las personas para protegerse de la anemia. Eso es lo que vamos nosotros a trabajar el día de hoy. En esta actividad vamos a poder comprender la importancia de los hábitos alimenticios, ¿no? Y vamos a poder establecer medidas para poder protegernos de la anemia, ¿no? Y vamos a generar argumentos con respecto a nuestros hábitos y las consecuencias que puede traer la anemia para nuestro desarrollo humano. Nuestro desempeño va a ser el: comprendemos la importancia de nuestros hábitos alimenticios para protegernos de la anemia. Nuestro reto es poder desarrollar las siguientes actividades, como es primero responder las preguntas de saber previo, ¿no? ¿Qué son los hábitos alimenticios? Hacer un análisis de lectura a través de un esquema semántico, ¿no? Y el poder responder alguna pregunta de reflexión en el WhatsApp, también sobre el mismo tema. Y estaría pues quedando un cuadro de preguntas sobre alimentación y hábitos que vas a tener que desarrollarlo con tu familia, con tu grupo familiar, para luego responder las preguntas. ¿Ya? Entonces, este que está en moradito, ese va a ser su trabajo de casa, trabajo que ustedes lo van a realizar con su familia. Vamos entonces a trabajar acá. Saberes previos, dice bien claro, dice: ¿qué son los hábitos alimenticios? Para eso nosotros vamos a achicar un poquito la presentación y nos vamos a la diapositiva. ¿Qué son los hábitos alimenticios? A ver, queremos voluntarios. ¿Qué entendemos nosotros por hábitos alimenticios? A ver, ¿qué me dice Solís Vivanco? Javier. ¿Me escucha, Solís? Parece que no tiene audio. Remigio Linares, ¿está? Sí, Miss. Ok, a ver. La pregunta es: ¿qué son los hábitos alimenticios? Miss, lo que yo entiendo por hábitos alimenticios es que en la forma en que tú te alimentas. Muy bien, son formas habituales de alimentación. Muy bien, da una idea, gracias. ¿Alguien más creo que pidió la palabra? A ver, seguimos de Remigio, estamos con Reategui. ¿Me escuchas, Reategui? ¿Qué son los hábitos alimenticios, Reategui? ¿Me escucha, Adriano? No está Adriano, ¿Puedo ¿no? yo, profe? ¿Me escucha? ¿Quién va a participar? Tengo por el chat el leer, profe. Ya, a ver, te escucho. ¿Qué son los hábitos? ¿A mi profe? Sí, usted Darío. ¿A Darío? Sí, Los hábitos alimenticios es un conjunto de comidas que pueden ayudarte a tu bienestar y salud. es la elección, es la elección, ¿Verdad, por favor? claro, de comidas que podemos hacer para nuestra, ¿cómo me dijiste, Darío? Para nuestra salud, profe. Para nuestra salud, ¿no? Entonces, los hábitos implican las formas habituales de alimentación, la elección de comidas, ¿se dan cuenta? ¿No? Acá Darío creo que me escribió en el chat, vamos a copiarlo. No, Aldair Dávila me escribió en el chat. Vamos a copiar su respuesta. Vamos a ver. Listo. Aldair también nos dice: la alimentación saludable que debe cumplir para estar bien de salud y no sufrir enfermedades más adelante.
¿no? Como la obesidad. Correcto. Entonces también es otra de las respuestas. Ya, vamos a tratar de que todo tenga el mismo color. Ya, además de ser formas habituales de alimentación, además de ser la elección de comidas, es la alimentación saludable, sería, acá vamos a ponerle, es la alimentación saludable que debe de cumplir, ok. Ya, pero además de esto, son conductas, ¿verdad? Son conductas, ¿no? Favorables y desfavorables en algunos casos en relación a nuestra alimentación, ¿ya? Porque muchas veces nosotros sabemos cómo debe ser una alimentación saludable, pero como nos gusta, queremos darnos un gustito, ¿no? Lamentablemente, pues terminamos alimentándonos mal, ¿no? O comiendo un exceso de comidas que a la larga nos va a hacer daño. ¿Se dan cuenta? Entonces, tener en cuenta eso. Muy bien, entonces los hábitos de alimenticios viene pues desde la forma habitual de alimentarnos, la elección de la comida, la alimentación saludable, la conducta favorable y desfavorable en relación a nuestra alimentación. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Francisco VI dice, duque de Rochefoucauld de Francia, dice, comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte, ¿no? Es una frase que nos deja mucho que pensar. Muy bien, parece que en el chat alguien me escribe alguna idea. Dice así, los alimentos saludables son buenos, que se van aprendiendo desde la infancia y que nos acompañan durante toda la vida. Por eso es importante escoger alimentos que nos traigan beneficios e incorporan a nuestra rutina diaria. Muy bien, gracias por la respuesta que compartió Luisa Astupiñán, gracias. Y vamos ahora a continuar con nuestra diapositiva. Vamos a un pequeño análisis de lectura. Dice así, ¿qué son los hábitos alimenticios? Según la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, los hábitos alimenticios son definidos como los comportamientos individuales y colectivos relativos al consumo de alimentos, ¿ya? Que se adoptan de manera directa o indirecta como parte de las prácticas socioculturales, ¿no? Y determinados factores socioeconómicos. Así podemos decir que conociendo los alimentos que se producen y que se consumen en un determinado espacio y sus respectivos hábitos, estos nos brindan un sentido de pertenencia a la tierra, albergan, ¿no? Y van consolidando poco a poco nuestra identidad local, regional y nacional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nuestros hábitos alimenticios van relacionados mucho a las prácticas socioculturales, y estas prácticas socioculturales a la vez se van a desarrollar dentro de nuestra localidad, o ya se han vuelto una costumbre, una tradición, su desarrollo dentro de nuestra localidad, dentro de nuestra comunidad, ya sea regional o nacional. ¿Se dan cuenta? O sea, va muy relacionado a nuestra vivencia también, los hábitos alimenticios. Ahora, según este pequeño texto que acabo de leer, ¿qué pregunta te planteas con respecto a esta lectura? ¿Qué preguntas te generan duda de repente? A ver, vamos a plantear algunas preguntas. A ver, voluntarios primero. ¿Qué duda, qué pregunta se genera a raíz de este texto que estoy compartiendo con ustedes? ¿Listo? ¿Voluntario? ¿Nadie? ¿Solís? ¿Piero?
Luisa, Mirley Isidro, Alonso Tello. ¿Qué pregunta me genero a raíz de este texto? Por ejemplo, hábitos alimenticios son definidos como el comportamiento individual y colectivo. Bueno, yo me genero la siguiente pregunta, ¿no? A ver, aquí alguien en el chat me está diciendo algo. Que los alimentos se pueden consumir, ¿qué alimentos se pueden consumir que son saludables? Correcto. Dávila. Copiar. Muy bien. A ver, Darío, te escucho. ¿Qué preguntas te... Pescado, profe. Pescado o carne. Ya, él dice que pescado o carne son alimentos saludables. Ya, pero mi Leyendo pregunta es la siguiente. ¿Qué pregunta se genera a raíz de este texto? Esperen un ratito, ahorita les enseño. Por ejemplo, lo que ha dicho su compañero acá en el chat es una pregunta que se ha generado, ¿no? Acá también Mirley Isidro nos está compartiendo su pregunta. Pero vamos a copiar, ya parece que no puedo copiar, no sé qué sucede. A ver, vamos acá. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Qué hábitos podríamos tomar para una buena alimentación? ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, es una pregunta que se genera del texto. Aquí también Dávila, bueno, esa es la pregunta de Mirley. Dávila también me está preguntando, ¿no? ¿Qué alimentos puedo consumir que son saludables? También, esa es otra duda, ¿no? Otra duda que se genera a raíz del texto, ¿ven? Son preguntas, yo leo y me genero esta pregunta. No siempre el texto me va a dar respuestas, pero también puede generar preguntas, ¿se dan cuenta? Y eso es lo importante, que nosotros podamos reconocer esas preguntas porque nos van a ayudar a nosotros a tener un mayor análisis sobre lo que quiero aprender. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá. ¿Qué otra pregunta me genero a raíz de este texto? Por ejemplo, cuando dice acá, los hábitos alimenticios son definidos como el comportamiento individual y colectivo. Díganme ustedes, ¿acaso el colectivo no puede influir en el consumo de sus alimentos? Cuando tú vas, por ejemplo, cuando tú ibas a la hora de recreo, tu mamá te mandaba para que te compres tu sándwich, pero tú, al ver que todos tus compañeros se compran caramelos, galletas, tú hacías lo mismo. ¿Qué sándwich ni sándwich? Entonces, ahí está la respuesta. El colectivo muchas veces influye en los hábitos individuales de consumo de alimentos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la influencia del colectivo? El colectivo es la comunidad donde el colectivo en el desarrollo de hábitos alimenticios. También aquí interviene, es el entorno, son los medios de comunicación que te dice, cómprate esto, y tú en vez de comprar algo nutritivo, terminas comprando pura chatarra. ¿Te das cuenta? Y es lo que generalmente hacemos, no van a decir que no. A ver, por aquí. Ahí está, muy bien, dice, ¿qué hábitos alimenticios depende de la economía? Correcto. Porque muchas veces tenemos esta respuesta, ¿no? Decimos, no, yo no he comprado eso o yo no consumo eso porque me falta dinero para comprarlo. No puedo comprar una vitamina porque, bueno, me falta adquisición para poder consumirlo. Entonces también es una duda que me nace, ¿no? ¿Cómo puedo yo de repente alimentarme de una forma menos costosa y más nutritiva? Acá también
me dice Dávila, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores económicos que intervienen en la alimentación, sería, ¿no? Pero aquí está, ya cuando preguntas tú, a ver, acá, los hábitos alimenticios dependen de la economía, ahí ya te podemos responder eso. Muy bien, vamos a responder cada una de estas preguntas. Dice, ¿qué hábitos podríamos tomar para una buena alimentación? Por ejemplo, estos hábitos son, al parecer, más importantes que lo que tú puedas saber con respecto a alimentación. ¿Por qué? Porque los hábitos van a definir qué es lo que tú vas a elegir. ¿Te acuerdas tú de esa respuesta que dijo tu compañero? Elegir comidas. Muy bien. Los hábitos tienen mucho que ver con la elección de comidas. Porque muchas veces nosotros sabemos el valor nutritivo, pero como estamos habituados a elegir algo que no es nutritivo, lo hacemos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué alimentos se pueden consumir que son saludables? Toda persona para alimentarse tiene que conocer el valor nutritivo de los alimentos que consume. Por ejemplo, alguien por ahí mencionó el pescado, profesora, la carne, profesora, las frutas, ¿no? Pero tenemos que reconocer, por ejemplo, muchos nos han hablado que las frutas son muy buenas, claro, pero no en exceso. Porque las frutas tienen la llamada fructuosa. La fructuosa es azúcar. Y eso con el tiempo también te puede causar otra molestia, ¿ya? Entonces, tener cuidado con la fructuosa, ¿no? Ahora, también tener cuidado con el carbohidrato, porque ustedes habrán escuchado hablar del triglicérido, del colesterol. Tener cuidado con el chocolate, con la mantequilla, porque todo eso va pasando a tu sangre. ¿Correcto? Entonces, tenemos que reconocer el valor nutritivo de los alimentos para poder consumirlos. Ahora, ¿cuál es la influencia del colectivo en el desarrollo de hábitos alimenticios? Que muchas veces estamos bombardeados de tanta información de compra esto, y no estamos de repente analizando bien la situación. Muchas veces por los medios de comunicación nos dicen, consume tal vitamina, tome tal leche, compre este producto. Entonces, al comprar esos productos, tú estás habituando tu cuerpo a que solamente lo consuma de esa forma. Pero cuando tú quieres, de repente, el nivel adquisitivo no alcanza, dejas de comprarlo, tu organismo ya está acostumbrado a consumirlo en esos productos. ¿Se da cuenta? Tú también tienes que educar a tu organismo para que pueda asimilar estos alimentos. No hacerle el trabajo tan fácil de ingerirlos a través de pastillas, a través de productos farmacéuticos. Y entonces estarías haciendo mal a tu organismo. Los hábitos alimenticios dependen de la economía. Sí, por eso nosotros tenemos que aprender a consumir lo natural, lo que no cuesta mucho y lo que es nutritivo, ¿no? Aquí interviene cultura del uso del dinero, cultura del ahorro, cultura de la sobrevivencia, intervienen muchos factores, porque esto de la economía es muy amplio. Entonces tenemos que entender que tenemos que pensar, cuando pensamos en nuestra alimentación, no pensar con que, ¿cómo te digo? El gusto lo cuesta, no, sino pensar de que es tu vida, de que quieres estar saludable y no por darte un gustito, dos gustitos, pues puedes de repente terminar enfermándote de otra cosa, ¿no? O desarrollar esta enfermedad tan grave que es la anemia. Vamos aquí a analizar sobre los factores socioculturales, ¿no? Que influyen en nuestros hábitos de alimentación. ¿Se acuerdan cuando yo les dije? Los hábitos es lo más importante, ¿no? Porque tú puedes saber el valor nutritivo de los alimentos, pero cuando tú no tienes buenos hábitos para poder alimentarte,
no te va a importar ese valor nutritivo. ¿Se dan cuenta? Y es con lo que dice este estudio que se ha hecho en una escuela inicial de Chachapoyas del Perú. Entrevistaron a unas personitas y manifestaron las siguientes respuestas. Por ejemplo, José dijo: mi alimentación no es del todo saludable, porque en mi trabajo no me pagan bien y me hace imposible darme ese gustito. ¿Ya? Entonces acá interviene un factor, el factor economía. Es un factor sociocultural que interviene en la forma de alimentación, ¿no? María dice: yo decido el mismo día que cocinar y lo que me provoca cocino. ¿Estará correcto esto? No, porque otro factor es el tener una organización de alimentación balanceada. Tú no puedes pensar lo que vas a cocinar mañana, pasado mañana, en el mismo día, sino debes de manejar una rutina de comidas de la semana, ¿no? Y puedes variar entre las comidas, pero esa rutina ya tiene que ser planificada. Rosa dice: la hora se pasa volando, preparo un almuerzo que no me quite mucho tiempo. Claro, pero ese almuerzo que prepara tiene que ser nutritivo y ella ya tiene que perfilar qué es lo que va a cocinar, ¿no? Desde antes de comenzar la semana, ¿no? Sabiendo también el tiempo que le toma el poder preparar los alimentos. Ahora, otro, dice acá: almorzamos en la familia a la 1 y aprovecho en conversar con mis hijos, cómo les fue en el día, me gusta escucharlos aunque no haya mucho dinero, dice ella, pero tenemos que contar con un horario de alimentación, ¿no? No podemos estar almorzando a la hora que caiga, o a la hora que tenga tiempo, o a la hora que supuestamente regreso del trabajo. O sea, tiene que haber una hora de alimentación establecida y que se respete ese horario, ¿no? Otro, al momento de cocinar no estoy pensando qué alimentos son beneficiosos para la salud, y les soy sincera, no conozco qué valores nutritivos posee cada uno. Eso está mal, porque el cocinar implica pues una responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad sabiendo pues qué valor nutritivo de alimentos voy a ingerir o voy a hacer ingerir a mi familia. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, tengo que conocer ese valor nutritivo. Aquí dice, Teresa dice: yo trabajo todo el día, mis hijos quedan con su hermanita mayor y ella decide qué almuerzo preparar. También es incorrecto esto, porque el no asumir la responsabilidad de función de alimentación es un factor sociocultural. A las personas muchas veces le toma tiempo cocinar cuando no están bien organizados, ¿no? O sea, el cocinar es una práctica, ¿no? Es una práctica que tú la vas a aprender siempre y cuando pues tengas esa responsabilidad de quererlo hacer, ¿no? Tú puedes cocinar en menos tiempo cuando estás bien organizado, con todos los ingredientes y cómo es la forma de preparación. Entonces tenemos que de alguna manera asumir esa responsabilidad, ¿no? O sea, el alimentarse es una responsabilidad que debemos de asumir, ¿ya? Entonces, hemos mencionado pues aquí lo que ustedes están viendo en rosadito, son los factores socioculturales que influyen pues en nuestros hábitos alimenticios. Y lo hemos hecho de acuerdo a estas entrevistas que les va a servir pues para poder desarrollar también su trabajo de casa. Muy bien, vamos ahora sí a la parte teórica también. Vamos a hablar un poco de la anemia. ¿Ya? La anemia en las etapas del desarrollo humano, niñez y adolescencia. ¿Cómo me doy cuenta que estoy padeciendo anemia? Por ejemplo, tengo mareo, soy irritable, me siento cansado, quiero dormir, tengo palidez en el rostro y estoy perdiendo el apetito, que son los típicos signos de la anemia, ¿no? Ahora, esto también se puede detectar cuando te haces un examen de hemoglobina, ¿no? Y tu hemoglobina está baja, entonces
necesitas pues empezar a ingerir pues mejor estos alimentos. Ahora, en la etapa de desarrollo humano pues existen cambios físicos, biológicos, emocionales. Ustedes ya lo habrán visto de repente quizás en tutoría, que su cuerpo de ustedes está creciendo. Entonces necesariamente requiere ingerir mayores nutrientes porque todo el tiempo su cuerpo está creciendo, ¿no? Y no abastece. Entonces es por eso que se requiere un poco más aquí de poder ingerir esos alimentos, ¿no? Ahora dice, en el ciclo de vida una persona idealmente pasa por 7 etapas de desarrollo: prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. La anemia pues va a ser una consecuencia de inadecuados hábitos alimenticios durante cada una de estas etapas, ¿no? Partimos, por ejemplo, desde el punto de vista cuando los menores no tienen pues cantidad de hemoglobina en la sangre, ¿no? Y esto puede afectar seriamente su salud, tanto en el sexo como en la edad, como en el tamaño, etc. En niños menores de 3 años, en la primera etapa pues necesita mucha nutrición, protección y estimulación para que pueda desarrollar el cerebro. Y si tenemos el problema de la anemia, vamos a tener problemas de lectura, de escritura y de razonamiento pues matemático. Y el coeficiente pues va a ser menor, ¿no? a lo esperado. En todo caso, las dificultades se van a ver no solamente en esa etapa de niñez o de infancia, esta deficiencia de anemia va a repercutir hasta tu ancianidad, porque ahí vas a empezar a ver las consecuencias de la anemia, ¿no? Ahora, la anemia tiene pues muchos niveles. Hay anemia regular, hay anemia perniciosa, anemia crónica, etc. Y el nivel más elevado de la anemia viene a ser la leucemia, cuando ya el cuerpo lamentablemente no puede obtener los nutrientes de los alimentos que ingiere. Entonces, a medida que va avanzando, la hemoglobina va siendo menos, 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 y ya pues termina en un cuadro de leucemia. Los niveles de hierro en la adolescencia son importantes pues para asegurar un crecimiento adecuado en este periodo, ¿no? Un 20% de la talla de la edad adulta es ganado durante la adolescencia. Y cuando no hay un 20% ganado, a través de la buena alimentación, lamentablemente la talla es pues corta, ¿no? Por lo tanto, es importante pues generar una alimentación adecuada. Ahora, esto de la alimentación, tenemos nosotros que ganar pues el hierro, ¿no? Y tenemos que ver qué alimentos tienen pues hierro. Vienen desde las espinacas, la albahaca, todo lo que es verdecito tiene hierro, ¿no? La beterraga también tiene hierro, ¿no? Las menestras tienen hierro y su color lo dice. Las frutas secas tienen hierro, ¿no? Y muchas veces no nos gusta comer estos alimentos, pero tenemos que aprender a prepararlos en su variedad. Por ejemplo, las lentejitas, nosotros aquí las comemos como unas menestras, como si fueran un segundo, ¿no? Pero también las lentejitas las podemos preparar en ensalada, podemos hacer taco de lentejitas, o sea, tener esa capacidad de poder variar nuestra comida con este ingrediente que es muy bueno, ¿no? La prevención de la anemia en los adolescentes tiene obvios y directos beneficios para la salud, ¿no? Y la cognición, o sea, la forma de tu cerebro, de tu pensamiento. Y esto también va a repercutir en una generación futura. Se ha estimado que el 25% de las mujeres que viven en países en desarrollo tendrán su primer hijo en los 19 años y mucho más en los siguientes años, lo cual convierte a la adolescencia en un periodo importante de preparación. Pero, ¿qué pasa con esto? Como ustedes todavía están en crecimiento, cuando tienen un hijo a los 19, está el peligro de desarrollar una anemia o está en peligro de desarrollar hasta una leucemia, la madre, porque no ves que tu cuerpo todavía está preparándose y a la vez estás dando o alimentando a un niño, entonces el hierro pues va a ser insuficiente en ambos. La deficiencia de hierro puede disminuir el apetito, dificultar el crecimiento corporal,
la función reproductiva, el rendimiento escolar, generar la baja autoestima y la irritabilidad. Se sugiere pues que la adolescencia debería ser pues incorporada en los programas pues de Estado, ¿no? Porque necesita mucha orientación para poder reducir los niveles de anemia durante los próximos años, ¿no? O sea, hemos trabajado siempre la anemia desde la infancia, la anemia desde la niñez, la anemia niñez temprana, pero nunca nos hemos percatado pues de trabajar la anemia pues en la adolescencia, porque habiendo este factor negativo que viene a ser pues los embarazos adolescentes, son uno de los grandes motivos por los cuales muchas personas están teniendo anemia y están desarrollando cuadros de leucemia, ¿no? Porque estos embarazos pues le quitan hierro a la persona cuando están pues todavía en proceso de crecimiento. Tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la lectura? ¿Se comprendió? No hay ninguna, profesora. Yo sí lo comprendí. Ok, entonces vamos nosotros a pasar aquí. Esto es un esquema. Ustedes lo van a desarrollar online, como dice. Les voy a mandar en este momento a su WhatsApp. Lo tienen que hacer en grupo, por favor, en grupos de 6. ¿Ya? Por eso cada recuadrito es la opinión, es la respuesta o es el argumento con respecto a esta pregunta. ¿Ya? Y aquí en este recuadro rombito viene la conclusión. Cada grupo tiene que tener un expositor. ¿Ok? Y este trabajo de exposición se va a hacer a la segunda hora. ¿Ya? Así que formen sus grupos para que puedan trabajar. Ahora, Profesora, dígame, el que no puede trabajar en ese online, cuadro, dígame. ese cuadro lo tenemos que hacer por WhatsApp, ¿no? Sí. El que no puede trabajarlo por online, ya acabo de enviar el link, le voy a enviar el archivo. Ya, le voy a enviar el archivo para que lo pueda trabajar por WhatsApp. ¿Qué hace? Cuando ya lo termina, por favor, no lo hagan de forma individual, vuelvo a repetir, tienen que hacerlo grupal. Así que traten de integrar a sus compañeros, ya, para que pueda hacerse. Y lo manda una foto al WhatsApp, cosa que a la hora de exposición de la segunda hora, yo lo jalo del WhatsApp para poderlo hacer exponer, ¿ya? Entonces, tratar en lo posible de hacerlo en grupo, ¿ya? Ahora voy a informar. Bueno, los que están ahorita en Zoom ya me han entendido el trabajo, ¿verdad? Los 22 que están aquí me han comprendido. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Ninguna duda? Profesora, una preguntita. Ok, díganme. ¿Exactamente tiene que ser 6 personas o pueden haber 5 o 4? Puede ser mínimo 4, pero me tienes que cubrir los 6 argumentos. Mínimo 4, Ok. máximo 6, ¿ok? Ok, profesora. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Porque voy a cerrar Zoom y me voy a ir al WhatsApp. Ahora, todos los que están aquí me han entendido, ¿ya? ¿Correcto? Entonces voy a tratar de explicar la misma situación a través del WhatsApp para aquellos los que no han ingresado también, ellos. Muy bien, chicos, entonces cerramos aquí y nos vamos a WhatsApp. Cerramos. Listo. Ok, profesora. Finalizar, finalizar.